Ahora les voy a mostrar cómo cambiar un cable de cargador en este tipo de cargadores. En realidad es más o menos parecido a todos los cargadores, pero esta forma lo hace más difícil de desarmar. Otra dificultad extra es que está completamente cortado y por ahí a algunos se le va a complicar para saber qué color es el positivo y el negativo. Así que vamos a hacer todo eso. Este tipo de cargadores, a veces antes de desarmarlo, esta parte se desplaza para un costado. En este caso, esta no sale, debe estar pegada, no sé si alguien la habrá desarmado antes o ya ha venido así. A veces puede llegar a tener algún tornillo, hay que revisar por acá, este no tiene nada. Voy a revisar a ver si hay algún tornillo, no hay nada. Este creo que ya lo han abierto porque está acá cortada la etiqueta. Así que bueno, entonces si no abre, si esto no se corre para el costado, bueno, entonces vamos a tener que sacarlo cuando se abra. Para abrir esto, algunos lo que hacen es con un mini torno, con el disco del mini torno, lo que hacen es cortar todo el borde y lo abren. Eso es incorrecto porque al ustedes usar un disco, lo que están haciendo es eliminando material y después cuando tienen que cerrar el cargador no va a ser buen contacto, no va a cerrar bien y queda horriblemente desprolijo. La mejor forma de abrirlo es a golpes, sí, así como escucharon, a golpes. Tenemos que usar un cuchillo. Yo acá tengo un cuchillo que siempre uso para eso, un cuchillo de filo liso, no sirve uno de serrucho. Y lo que vamos a hacer es poner el cuchillo sobre los bordes y darle martillazos. Y de paso les muestro esta madera que me hice, es un bloque de madera, y acá lo que hice fue hacerle esta forma acá. De esa manera yo lo que hago es poner esto hacia acá y darle martillazos con el cuchillo. Después también esta parte acá, que lo que hago es hacer esto. Cuando tengo que dar golpes de este lado, puedo golpear tranquilamente. En cuanto a los martillazos, no tenemos que darle martillazos a lo loco porque esto es una pieza de plástico con electrónica adentro. Tenemos que dar golpes ni muy despacio ni muy suaves. Empezamos dando golpes en los costados. Ahí ya, bueno, en este caso se me partió un poco, a veces puede llegar a pasar. Ese es según el plástico. Ahí creo que ya aflojó bastante, a ver. Sí, ya aflojó bastante. Igual incluso, aunque se haya partido ahí, cuando esto lo peguemos, ven que apenas se va a notar. En este caso ya parece que ha quedado. Acá quedó esta unión, vamos a cortarla. Vamos a cortarla con el alicate. Sí, ahí se abrió, ¿ven? Ahí como se abrió. Fíjense que fácil lo abrí, rapidísimo. Esta parte no va a hacer falta sacarla. Creo que está pegada y así la voy a dejar. Voy a trabajar solamente así. El tema de abrir cargadores es muy variado. A veces algunos cargadores pueden tener tornillos, pero son los menos. A veces algunos cargadores están pegados, pero haciéndole fuerza los podemos abrir. Una vez me pasó solamente con dos cargadores que estaban tan cerrados, tan fuertemente pegados y el plástico era tan grueso y resistente que de la cantidad de golpe que le tuve que dar, uno de los capacitores, no en este tipo de cargadores, sino en los cargadores más comunes, así en cargadores de este tipo, en estos capacitores que a veces están sobre los costados, corté un capacitor. Pero bueno, en ese caso tuve que cambiar el capacitor y listo. Y después también lo que me pasó que al golpear una soldadura se partió, bueno, la resoldé y listo. Esas fueron las únicas dos veces que dañé un cargador por abrirlo los golpes, pero es la única que queda. Y he abierto muchísimos, pero muchísimos cargadores. Algunos dicen por ahí también que poniéndole thinner en la juntura el pegamento se afloja y se abre. Yo he probado eso, nunca me ha funcionado. Tal vez pueda funcionar con alguno que esté suavemente pegado. Ya les digo, la mayoría de las veces siempre se abren a los golpes. Acá lo que se puede hacer ahora, yo tengo que desoldar esto para cambiar y poner el repuesto que tengo acá. En este caso es un cargador de dos cables
positivo y negativo. El blanco debería ser positivo y negro negativo, pero sin embargo siempre hay que chequear eso, porque he visto que a veces el color no siempre representa el voltaje. Así que para chequearlo uso el multímetro en modo continuidad, el blanco que supongo que es el positivo, voy a tocar adentro, que es el positivo, y está, ahí me suena, efectivamente el blanco es el positivo, y por descarte el negro es el negativo. ¿Cómo saber acá cuál es cuál? Bueno, acuérdense que yo les dije que el color no siempre representa la polaridad. Con el propio multímetro, primero, antes que nada, hay que tener cuidado. Este capacitor se puede cargar con hasta 320 voltios más o menos, así que tengo que tener cuidado de no tocar ciertas partes del cargador porque me podría agarrar una descarga. Yo en este caso lo que haría es descargarlo. Para descargarlo hay varias formas, no tantas. Una es esperar que se descargue, pero no funciona en todos los cargadores porque algunos cargadores no tienen el componente necesario para que se descargue el capacitor, que es una resistencia que está en paralelo con el capacitor, así que no hay que fiarse de eso. Otra es cortocircuitando las patas del capacitor. Sería, bueno, acá no se nota muy bien. Yo podría tomarme el trabajo de soldar acá estos cables de acá para trabajar más cómodo, pero no lo necesito. ¿Para qué trabajar de gusto? También podría desoldar esta chapa de acá y de acá, sacarla y trabajar más cómodo, pero no hace falta. Las patas del capacitor, acá está el capacitor, deben ser esta y esa. Yo podría con el destornillador tocar y que se cortocircuiten, va a saltar un chispazo fuerte y eso descargaría el capacitor. Pero eso no es aconsejable hacerlo porque estos capacitores no están preparados para descargarse tan abruptamente y podría dañarse el capacitor. Lo mejor es, yo tengo acá una herramienta hecha que son dos puntas, un cablecito que las une y entre el cable acá adentro hay una resistencia. Por ahí les voy a dejar el valor porque ahora no me acuerdo. Yo lo que hago es tocar las patas del capacitor y va a ser una chispa muy chiquita, no creo que se vea. Además el capacitor puede que ya estuviera descargado y con eso descargo el capacitor. De todas maneras no voy a toquetear por ahí. Tengo que ver cuál es el positivo y cuál es el negativo. Bueno, siempre va a haber capacitores electrolíticos a la salida del cargador. Entonces estos capacitores que tienen una polaridad, un positivo y un negativo, tengo que buscar cuál es el positivo y cuál es el negativo. El negativo está marcado. Bueno, ahora justamente no se ve porque está todo el pegamento este. Tendría que sacarlo para ver. La otra opción que puedo usar es este otro capacitor que está acá. Que este capacitor lo que hace es conecta la etapa fría de la etapa caliente de la fuente. O sea, conecta la etapa de alto voltaje con la etapa de bajo voltaje. Este capacitor siempre está y acá lo podemos ver mejor. Acá está el capacitor. Acá está la división entre la etapa fría, etapa de bajo voltaje, y la etapa caliente, etapa de alto voltaje. La de alto voltaje es donde entra la corriente alterna. Y este capacitor está en el negativo. Así que si yo puedo ubicar visualmente cuál es la pista, no necesito un multímetro. Y si me quiero sacar la duda porque no veo bien, vamos a verlo acá. Acá está la pata, ¿no? Y tenemos, acá está la pata del capacitor la que le estoy mencionando, y está en esta misma pista. Y esta misma pista acá es el negativo. Fíjese que también es el cable negro y que además ahí dice GND. O sea que este es el negativo. Bueno, se ve que dice en el blanco, que dice Vout, que sería el positivo. Y en el negro no se alcanza a ver, pero sí, dice RTN, que RTN significa retorno, es el negativo. Pero una vez que uno ya tiene cancha con esto, ya viendo el capacitor bueno, si se ve la serigrafía, por lo general está serigrafiado.
tengo que revisar bien porque cuando levanté la chapa zafó rápido y saltaron algunas pelotitas de estaño, así que tengo que revisar bien que no haya quedado ninguna pelotita suelta por ahí. Para desoldar esto ponemos más estaño, ponemos estaño en la punta del soldador y si hace falta un poquito más de estaño. Entonces eso lo que hace, nos ayuda a desoldar más rápidamente. A veces cuesta tanto sacarlo que si lo empujas con el soldador, no baja, y me ha tocado que tengo que agarrar con una pinza de abajo, calentar y tirar con la pinza. Y ahora simplemente para soldar esto pongo entonces negativo y positivo. Ahora lo acomodo para que quede derecho. Limpiamos soldador. Bueno, ahí ya quedó. Lo que les decía, lo que yo me olvidé de hacer, que me olvidé de hacerlo porque estaba concentrado ahí en el video, pero yo siempre lo hago. Antes de cambiar el cable, lo que hago es conectar el cargador a los 220 y medir directo donde tengo que conectar el cable, a ver si está el voltaje que tiene que haber, porque por ahí está roto el cargador y cambio el cable de gusto. Pongo estaño bastante y acá y ahora para cerrarlo simplemente lo que hago es lo sello con algún pegamento. Yo uso este pegamento que está basado en cianocrilato. Hay muchos pegamentos con cianocrilato en una ferretería, en un kiosco los consiguen. Y pongo pegamento por acá. Vamos a poner pegamento, en este caso pongo un poco más de lo normal porque este cargador, para cerrarlo, para que quede bien cerrado, tiene que tener bastante pegamento. A veces no hace falta tanto. Ahora cierro. Ahí está. Pongo un poquito por acá por el costado. Lo limpio. Esto le pongo 2 prensas. Una acá que cierre bien ahí para que pegue bien en esta parte donde estaba partido. Fíjense que apenas se va a notar eso. Y vamos a ponerle una por acá también. Bueno, ya se secó. Acá podemos ver cómo, fíjense la parte que se había partido, que no se nota mucho, no es nada. Y ya queda. Bueno, ya que está, vamos a mostrar con el multímetro a ver si sale el voltaje. Un 20 volt de corriente continua. Siempre antes de entregar al cliente reviso. Bueno, son 20 volt, me va a dar 20, algo. Siempre hay que revisar bien la polaridad, que haya quedado bien. Obviamente hay que hacerlo también antes de armar el cargador, ¿no? Yo ya lo había hecho, así que perfecto.